En el siguiente video veremos las 4 actividades realizadas durante el primer parcial de la materia expresión oral y escrita, las cuales son tiempo y aspecto verbal, oraciones compuestas, dictado ortográfico y palabras tritónicas. El verbo es una clase de palabras que marca el tiempo. El tiempo verbal, en este sentido, es la categoría gramatical que sitúa la realización de una acción o la situación de un estado, y está marcado por los elementos correspondientes en las formas de la conjugación. En la elección del tiempo verbal no solo influye el momento de la acción, es decir, antes, ahora o después, sino también la relación temporal con otras acciones, así como los posibles recursos expresivos, como el presente histórico. De esta manera, los verbos atienden a estos rasgos. Al modo indicativo pertenecen los siguientes tiempos verbales. Por ejemplo, en la palabra viajar, en presente viajó, pretérito perfecto he viajado, pretérito imperfecto viajaba, pretérito pluscuamperfecto había viajado, pretérito indefinido viajé, pretérito anterior hube viajado, futuro perfecto habré viajado y condicional simple y compuesto viajaría o habría viajado. En lingüística, el aspecto gramatical o aspecto verbal es una propiedad que poseen los verbos y las perífrasis verbales para señalar si la acción que expresan ha concluido o no en el instante de referencia indicado en la oración. Es decir, se refiere a los diferentes estados del desarrollo de la acción expresada por el verbo. Por ejemplo, en yo he comido, pretérito perfecto compuesto, se entiende que ya he acabado de comer, mientras que en yo comía, pretérito imperfecto, no se entiende que ya haya acabado de comer, quizás sí, quizá no. ¿Qué tal? Mi nombre es Diego. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora en que vea el video. A mí me tocó hablar sobre oraciones compuestas y enseguida continuamos. Bien, como ya lo mencioné, toca hablar sobre oraciones compuestas. En primera, ¿qué son las oraciones compuestas? Las oraciones compuestas son aquellas que poseen más de un sintagma verbal en su análisis sintático. Esto es que Esto es, aquellas que poseen más de un verbo conjugado en su estructura, y estas tienen tres tipos de formas para crear oraciones compuestas, que son coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas. Eh, Como primer parte de esto están las oraciones coordinadas, que estas consisten en la unión de dos oraciones simples de distinto contenido semático. A través del uso de distintos tipos de nexos se las identifica porque ambas oraciones son independientes sintácticamente, aunque juntas adquieren un significado global. Estas se clasifican en tres: copulativas, adversativas y disyuntivas. Las oraciones coordinadas copulativas son aquellas que expresan la sumatoria e incorporación de los significados de ambas oraciones simples y emplean nexos como y, o, ni. Por ejemplo, Miguel juega al fútbol y al básquetbol. Bueno, ahí puse dos GIFs donde pues dice que Miguel juega básquetbol y fútbol. Y la otra oración podría ser: tu madre no lava ni plancha. Entonces ahí estamos agregando lo que nos viene por regla, el i, o ni. El Miguel juega al fútbol y ahí viene lo que junta las dos oraciones al básquetbol. Tu madre no plancha ni, no, tu madre no lava ni plancha. Entonces el ni es el que junta las dos oraciones. Continuaremos con las coordinadas adversativas. En ellas se expresa la oposición o confrontamiento del sentimiento de las oraciones simples, empleando nexos como pero, más, aunque, sin embargo. Por ejemplo, Miguel juega al fútbol, pero no al básquetbol. Ahí puse otra referencia de básquetbol. La siguiente es: tu madre lava, aunque no plancha. Entonces esas son los que no, ¿cómo lo podría decir? La oposición, bueno, oponen lo que dice Miguel juega al fútbol, pero no. Ahí está oponiendo
que no juega al básquetbol, pero no al básquetbol. Tu madre lava, aunque no, está oponiendo, aunque no plancha. Las coordinadas disyuntivas son aquellas que buscan dar opciones a elegir entre el sentido de ambas oraciones simples. Emplean los nexos o, u y, por ejemplo, quedaría Miguel juega al básquetbol, al fútbol o al básquetbol. Está dando eh, la opción Miguel juega al fútbol o al básquetbol. Queda en pregunta de opciones. También podría quedar el siguiente ejemplo de tu madre o lava o plancha. Está quedando como pues la opción de si tu madre lava o tu madre plancha. Ese es el sentido de las coordinadas disyuntivas. Las oraciones yuxtapuestas consisten en la combinación de oraciones simples de igual valor sintáctico, sin que intermedie ningún nexo, entre ellas, sino a esto se le agregará o se le sumará un signo de puntuación en la escritura, obviamente. Por ejemplo, el hombre trotaba, su perrito también. Separa las dos frases. Como siguiente ejemplo, él tomó un vaso de agua, punto y coma, ella se sirvió vodka. Esa es la función de las oraciones yuxtapuestas. Como última parte, estaremos con las oraciones subordinadas. Pasa a llamarse subordinación cuando las oraciones complejas se obtienen sometiendo a una oración simple a la otra en la jerarquía sintáctica, o sea, haciendo que dependa de la principal. Esto se pasa a llamar subordinación. Las oraciones subordinadas dependen de las principales para expresar su contenido y suelen proseguir un nexo subordinante o crecer en él. Pueden clasificarse en tres: subordinadas sustantivas, subordinadas adjetivas y subordinadas adverbiales. Hablaremos de las subordinadas sustantivas. Las subordinadas sustantivas son aquellas que desempeñan el papel en un sintagma nominal: sujeto, atributo, complemento directo, complemento indirecto o complemento de régimen. Suelen estar precedidas de las conjugaciones que, de, si, a, para, según sea el caso. Por ejemplo, me gustaría que me beses. Bueno, no. El siguiente ejemplo: estamos listos para recibirte. Y como último ejemplo, María no está dispuesta a perderte. Se cumplen las reglas en las oraciones adjetivas. Son aquellas que sirven para calificar o complementar un sintagma nominal, haciendo siempre de adyacentes o complementos y siendo introducidas por pronombre relativo como que, al que, del que, de quién, cuyo, dónde, cómo, etc. Por ejemplo, María, que está muy molesta, te está esperando en el salón. María, que está muy molesta, te está esperando en el salón. Otro ejemplo: mi primo del que te hablé el otro día llegó anoche. Mi primo del que te hablé el otro día llegó anoche. Y como último ejemplo, en las vacaciones, cuando fuimos a España, nos contagiamos del virus COVID-19, coronavirus. Bueno, estos son unos de los ejemplos de oraciones subordinadas adjetivas. Y continuamos con oraciones subordinadas adverbiales. Estas son aquellas que desempeñan siempre su función de complementos y circunstanciales del verbo de la oración principal y emplean nexos de acuerdo a la función complementaria. Se desempeñan tales como más que, tan que, apenas, tan pronto, como siempre, como, siempre que, dónde, cómo, etc. Por ejemplo, acudiré tan pronto como
mis labores lo permitan. Es un ejemplo donde enunciamos el cómo, tales como acudiré tan pronto como mis labores lo permitan. Otro ejemplo será cuando estamos dentro, cerramos todas las ventanas. Cuando estamos dentro, cerramos todas las ventanas. Y por último, te daré lo que pides siempre que tú hagas lo mismo. Esto sería los últimos ejemplos de subordinación. No, sí, de oraciones subordinadas. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Hola compañeros, mi nombre es Irving Ulises Velázquez Durán y el tema que me tocó explicar es el dictado ortográfico. Comencemos con definir qué es un dictado. El dictado es la lectura de un texto en voz alta y a velocidad moderada para que pueda ser copiado. Se concibe como un proceso intelectual mediante el cual la lengua oral que se escribe como entrada lingüística se transforma en salida escrita. La técnica del dictado es uno de los ejercicios escolares más utilizados para enseñar, evaluar y aprender el adecuado uso de los grafemas, la tildación, el empleo de mayúsculas y minúsculas, entre otros aspectos de la lengua escrita. A continuación veremos la actividad realizada para el dictado ortográfico. En esta actividad se nos pidió escuchar un audio 3 veces. La primera vez fue para familiarizarnos con las palabras que vienen en el audio. La segunda vez fue para transcribir el audio en una libreta. Finalmente, la tercera vez que escuchamos el audio fue para rectificar nuestras palabras, que todo estuviera bien escrito, sin falta de ortografía y con la puntuación correspondiente. Las palabras tritónicas. Estas palabras tienen 3 tonos, por lo cual tienen triple acentuación, y se dividen en agudas, graves y esdrújulas, según la intención que nosotros vayamos a comunicar. Ahora veremos los siguientes ejemplos. Médico, esta es una palabra grave, ya que sería en la sílaba di donde recae su acentuación. Me medico con aspirinas cuando me duele la cabeza. Esta palabra es un verbo y puede ser utilizada en la primera persona del singular. La segunda palabra sería medicó. Esta palabra, como podemos ver, pues ya tiene una tilde marcada en la última sílaba, lo cual lo haría una palabra aguda. Usted medicó al niño y éste se curó. Este puede ser utilizado tanto en la segunda persona para usted como en la tercera persona para él o ella. Y la última sería médico. Esta palabra tiene una tilde igualmente en la antepenúltima sílaba, lo cual lo haría una palabra esdrújula, y esta palabra es un sustantivo, y la puede ser utilizada como por ejemplo en la oración el médico faltó a su trabajo porque está enfermo. Y ya por último, estos serían algunos ejemplos de las palabras tritónicas. Como podemos ver, aquí están las palabras en esdrújulas que serían animó, jubilo, practica o publico. En grave serían animó, jubiló, practica y publicó. Y en aguda serían animó, jubiló, practica y publicó. Como podemos ver, cada una va cambiando su tonalidad dependiendo para qué quiera ser utilizada. Y como podemos ver, en las palabras graves y agudas son más utilizadas como verbos y las esdrújulas como sustantivos. Esto sería todo.